Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en la columna habitual de este arranque de semana, del comienzo de una nueva semana, con nuestra compañera Eli Acosta, quien se encarga de este espacio de género y deporte, deporte y género. Eli, hoy con un invitado. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Así es, buenas tardes Nacho, Santi, Achita, a toda la mesa, ¿cómo andan? Bueno, hoy en nuestro programa de ADN Deportivo, Género y Deporte vamos a estar haciendo referencia al rugby porque como sabemos este es un espacio donde tocamos todos los deportes y vamos a hacer referencia, pero no al tackle, como se usa el movimiento, ¿no? Usado en rugby para derribar al oponente. Esto es género y deporte. Así que lo que vamos a hacer es usar el tackle, pero para derribar la violencia y la homofobia. Entre otras cosas, y lo vamos a hacer con este invitado internacional también del Brasil, como lo fue Thais Prado, coordinadora de ONU Mujeres, con quien también nos dimos el lujo acá en ADN Deportivo de entrevistarla. Nada más que nuestro invitado ya hace unos cuantos años vive acá en Argentina, así que se podría decir como que es un argentino más. Él es coordinador de los Ciervos Pampa, el primer club de diversidad sexual de rugby de América Latina, que pelea contra el racismo, la xenofobia y se pronuncia a favor de los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Estamos hablando de Caio Varela, que ahí lo estoy viendo. Bienvenido, Caio, a nuestra columna de género y deporte. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Acá a vos por todo esta. bien. Me alegro, Caio. ¿Cómo te trata esa cuarentena? Y mira, por suerte, a ver, sufriendo de los privilegios de la clase media, ¿no? Así que, nada, tratando de encarar de la mejor manera y esperando que eh, Que menos gente termine. muera, ¿no? Y que menos gente muera. Lo más importante es eso, que la gente no muera. Después nosotros encontramos una vuelta. No, que no Claro. moramos, que no moramos. Que no, sí, que no muera más gente, Sí, sí. sí, 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 que que no no muera moramos gente. está Sí, bien. sí, sí. A veces hay unas palabras con la R que me matan, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Caio, para que nuestros oyentes y nuestros seguidores que nos están viendo y escuchando en este momento puedan conocerte un poco y saber el trabajo que estás haciendo dentro de Ciervos Pampa, empecemos hablando del nombre, ¿no? Y de cómo ocupar la cancha, digamos, fue el primer paso de legitimación, ¿no? O sea, ustedes formaron parte en un principio de la Asociación Deportiva Amateur por la Inclusión, la sigla ADAPLI, quisieron ponerle Pampas, pero como ya dentro de la Unión Argentina de Rugby existía ese nombre, le agregaron Ciervos. Y bueno, a partir de ahí comenzaron a taclear, ¿no? Este tema de la discriminación, la violencia y la homofobia dentro del rugby, así que contanos un poquito más. Bueno, nosotros, como decías vos, en 2012, nosotros, o sea, nace la primera iniciativa a través de DAPLI, una primera convocatoria de la disciplina de rugby. Efectivamente, por 2 años fue un espacio, digamos, de amigos gays que hacían una actividad deportiva, física, y que utilizaban, digamos, del rugby como la excusa. En 2014 jugamos nuestro primer partido. Y fue ahí entonces que efectivamente el bichito de rugby nos picó. Y entonces deja de ser un grupo, digamos, un grupo más chico de amigos gays, se abre la convocatoria y entonces pasa a sumar más gente, digamos, desconocida, porque, a ver, necesitábamos de gente, porque jugamos un deporte con 15 jugadores, que se necesita al menos 8 más, entonces necesitaba abrir. Y ahí, con eso, nosotros, digamos, fuimos fortaleciendo este espacio más organizado y por eso tomamos la decisión entonces de crear nuestra propia asociación civil y es cuando nace oficialmente Ciervos Pampas Rugby Club.
Claro, exacto. Y a partir de eso, digamos, empiezan a disputar partidos oficiales y demás, ¿no? Claro, y ahí en 2016 nosotros tomamos la decisión de anotarnos en el torneo oficial de la Unión de Rugby, torneo empresarial, es cuando cambia todo, ¿no? Porque Claro. tenemos que jugar 13 partidos al año, a Sí. cada 15 días jugábamos un partido, entonces necesitábamos otro tipo de entrenamiento, necesitábamos un entrenador específico, necesitábamos más gente aún, porque como todos los equipos amateurs llega a la mitad del torneo, ya Exacto. necesitamos más gente, bueno. Y eso también nos da, en 2016, nos da es otro paso, ¿no? Otro paso de nuestra historia, y ahí en 2017 nace oficialmente como asociación civil, como club, nace Cienfuegos Pampas. Bien, bien. Caio, ¿cómo se trabaja esta dualidad de pensar un deporte inclusivo, transformador y no binario, de lo que es un deporte competitivo y de alto rendimiento, ¿no? Digo, existen ejemplos en varios ámbitos del deporte, con el caso de Mara Sánchez, la primera jugadora trans del fútbol femenino que disputa en Villa San Carlos, con el caso de Agustina Pérez, la primera jugadora de básquet femenino trans. ¿Qué pasa? Esta heteronorma, ¿no? O este régimen impuesto en la sociedad de los espacios del deporte, que hacen que muchos y muchas deportistas se alejen de las prácticas, ¿no? Ya sea por la discriminación que sufren o por no haber podido disfrutar de ese espacio por la discriminación, ¿no? Y cuando sienten que encuentran ese espacio de integración, se da esta discusión de las medidas de la testosterona, esto de la ventaja deportiva, esto de lo que establece el reglamento del Comité Olímpico. Digo, ¿es la parte más difícil de la práctica de un juego? Esto de que no se puedan sentir discriminadas y puedan encontrarse y puedan jugar, ¿no? En un lugar sin ser discriminadas y sin poner en riesgo la profesionalización. O sea, entendemos que la práctica del juego va más allá de los preconceptos y que cualquiera que pueda jugar lo pueda hacer libremente. Pero ¿cómo hacemos para combinar esto, ¿no? De los deportes de alta competencia o que exigen mucha demanda, digamos, que se pueda no perder esto? Mirá, cuando hablamos de la LGTB-fobia, ¿no? O sea, cuando hablamos de la discriminación, cuando hablamos digamos, de la violencia ejercida en la cancha, nosotros ya estamos hablando de personas que de alguna manera participan de este espacio. Es decir, yo como un varón gay juego a un partido y en ese partido me discriminan por puto. Pero yo ya estoy en el espacio, yo ya ocupé el espacio, ¿no? O sea, cuando Cienfuegos Pampas decide jugar el torneo empresarial, nadie nos regaló un lugar ahí. Nosotros cumplimos con los requisitos que exigían la URBA y nos metimos, ¿no? Presentamos un QUIP, pagamos el valor que había que pagar de inscripción, presentamos la cantidad de jugadores que se exigía y listo, ¿cierto? Entonces, y ahí, después, cuando ocupamos esa cancha, enfrentamos con la discriminación. Lo otro es no haber concretamente espacios que garanticen la participación de las personas. Y ahí, cuando hablo de esto, hablo de las personas trans, ¿no? Cuando, por ejemplo, se utiliza del argumento biologicista para excluir las personas trans. Porque, a ver, lo que está en discusión cuando se habla de personas trans es encontrar una forma de excluirlas, porque yo no veo en el debate las personas diciendo, bueno, che, están las personas trans, encontremos la vuelta. Aunque esté el argumento A, B, C y D para decir que ellas, ponele, tienen una superioridad con respecto a las mujeres cis. No, porque, a ver, me parece interesante cuando hablamos de eso porque no se escucha hablar de la discusión de los varones trans en el deporte. Es decir, cuando las personas cis supuestamente tienen privilegios con respecto a las personas trans, no sé si hace debate. Cuando supuestamente, porque es supuestamente, porque
hay muchas dudas con respecto a esos estudios, a estas investigaciones, pero cuando supuestamente las mujeres trans puede ser que tengan una superioridad con respecto a las mujeres cis, ahí se instala el debate, es decir, una vez más, la heteronorma es lo que rige la organización del deporte, porque yo, como representante de una organización que lucha por derechos, que lucha por un deporte para todas, todas y todos, a mí no me importa cuántas categorías que hay que generar en el deporte para que todas las personas tengan lugar. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que está instalado. De nuevo, la heteronorma, porque, repito, vos nos ves en el debate, las personas diciendo, bueno, está bien, entonces hay una superioridad biológica, ponele, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos porque las personas no quieren fuera del deporte? Si no, bueno, listo, no pueden jugar, no pueden porque son superiores. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Me explico, y acá, en el caso argentino, además, está la ley de identidad de género que hay que respetarla. Ningún deporte puede querer anular una ley. Entonces, nada, tenemos que encontrar la vuelta. Pero de nuevo, pues si el deporte no es para todos, todas y todas, no es deporte. A partir del asesinato, ¿no? de Fernández Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbyers en Gesell, que fue un caso muy resonante de estos últimos tiempos, si bien fue una situación trágica, ¿no? Y de un nivel de impunidad muy alto, ustedes manifestaron su repudio en una carta abierta, que se puede visualizar en las redes también. Cayo, ¿sentís que se empieza a desconstruir esta imagen establecida de que jugar al rugby es ser violento, o de usar el rugby para cubrir, digamos, los males de esta sociedad, o de entrar en esta dicotomía de en contra o estar a favor del rugby? O sea, ¿estamos de acuerdo que son 10 asesinos que mataron a una persona independientemente de qué deporte jueguen, ¿no? Pero se empieza a pensar, digamos, desde este ocultamiento de los verdaderos orígenes de la discriminación, de la xenofobia, de los privilegios de clase, de esto de las masculinidades, ¿no? Que es un tema que quiero profundizar con vos. Esto de exaltar la virilidad, ¿no? Como un atributo que se exhibe en un grupo de hombres que intenta todo el tiempo mantener su hombría, ¿no? O esto de cuestionar los famosos bautismos, ¿no? Dentro del mundo rugby, que sabemos que hay desde los más violentos, los más humillantes, o sea, todos son agresivos, pero en un contexto festivo, digamos, que lo camufla y lo justifica, ¿no? Y esto no es exclusivo solamente del mundo rugby, o sea, es propio de un código machista que se repite con sus variantes, pero en otros deportes, en cualquier otro deporte, ¿no? Pero digo, ¿vino a cambiar esta situación trágica algo de todo esto? Mira, decir que los rugbyers fueron, no, que rugby es culpable de lo que pasó, es un neologismo, ¿no? Del patriarcado. O sea, el patriarcado usa justamente de estas herramientas. Es como, por ejemplo, ahora los runners, ¿no? Sí. Que es un neologismo de privilegios de clase, de privilegiados de clase, ¿no? O de, como yo digo, en un portuñol, alpinistas sociales, ¿no? Que quieren eso, o sea, no, a ver, creo que se establecen estereotipos de nuevo para reforzar el patriarcado, es decir, hay todavía una imagen elitista de rugby en Argentina, a propósito, ¿no? Que están de un discurso, por ejemplo, de un deporte amateur, porque, bueno, y ahí sugiero el libro de Juan Brands, Machos de Verdad, que habla sobre deporte, clase y masculinidades en Argentina, porque está dibujadito ahí en su libro cómo está el estereotipo de rugby en Argentina. Pero sí, o sea, a ver, nosotros nos tenemos que hacer cargo de las lógicas machistas que están implementadas en el deporte y en especial o en particular en el rugby.
Nosotros damos un ejemplo que en Cepos Pampas nosotros no usamos la expresión romper el orto, Ujú, ¿no? Porque romper el orto es una violación. ujú. Y a lo sumo nosotros disfrutamos del orto. Y nosotros usamos a propósito esa, digamos, eh, esa Sí, ya. diferencia, porque ¿cómo puede ser que decir que disfrutar del orto sea más polémico o nos caiga más mal que la expresión romper el orto? ¿Me Mm, explico? sí, Entonces, nosotros tenemos que, bueno, nosotros, digamos, proponemos estos debates, ¿no? Yo lo que creo es que, para responder tu pregunta concretamente, yo lo que creo es que ya hay otras eh, miradas hacia rugby. sí. Ya hay Yo, otras organizaciones, otros equipos, otras agrupaciones que ya están trabajando eso de alguna manera. mm, Quizás, lamentablemente, casos como el de Fernando, un asesinato como el de Fernando, presionan para que algunos espacios, eh, digamos, fortalezcan o se organicen desde otro lugar para pensar. sí, Lamentablemente, es eso, ¿no? Nosotros caímos en esa lógica mediática, ¿no? De siempre que pinta, ahí reaccionamos, mm, ¿no? Bueno, eso también responde a esa lógica patriarcal, sí, donde otros actores buscan también encontrar en las situaciones como esta de Fernando, lamentablemente, una forma de decir, ves, teníamos la razón, tenemos que discutir género, tenemos que discutir violencia, ¿me explico? sí, 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 sí. Y bueno, y eso, creo que Creo que hay... hay un papel fundamental, Cayo, también juegan, ¿no? Los grupos, ¿no? Porque muchas veces son los que acentúan este proceso de socialización. Digo, el grupo potencia, o sea, hay cosas que hago en grupo que no las voy a hacer solo. Entonces, no son patológicamente asesinos, es el grupo el que los lleva a hacer estas cosas. Que a veces la presión grupal puede ser fatal, porque la No, certificación sí. Yo no soy perdón, yo no soy especialista en, digamos, en violencia criminal, ¿no? Pero digo, a lo que voy es que sí, los grupos, porque también eso es una lógica del patriarcado, es una lógica del machismo, ¿no? En grupo es más fácil ganar una pelea que en uno, de a uno, ¿no? sí, 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 como Entonces, bueno, adictivo, es eso. ¿no? Bueno, Claro, poco punitivo. a nosotros los putos estamos reacostumbrados a eso. Porque cuando nos ofenden de a 10, nos viene de a uno. ¿Me explico? Sí, Entonces, que es la cobardía del machismo y que también la cobardía del patriarcado, del capitalismo. Bueno, sí, como una cuestión, digamos, bastante misógina y homofóbica, ¿no? Pero digo, la masculinidad también se construye en relación a otros. Y creo que en ese proceso también está relacionado el grupo de padres que son moldeadores también de estas masculinidades. O sea, no se centra solo en la sexualidad, sino que hay muchos que están socializados no, de manera salvaje, o sea, con una masculinidad muy hegemónica y violenta, digamos. es el privilegio, Mm, ¿no? En la lógica del privilegio. Bueno, yo soy hetero, yo soy varón hetero, obvio que yo tengo más privilegios que un varón eh, no heterosexual. Entonces, cuando ese otro varón no heterosexual entra en la disputa conmigo, yo utilizo del prejuicio que está instalado, o sea, de la homofobia, para seguir manteniéndome en este lugar de privilegio. ¿Me explico? sí, 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 sí. Es, En- a ver, el deporte es un proceso socializador muy importante, ¿no? Y si a esto le agregamos una estructura racista, violenta y clasista, como decís vos, termina pasando esto que ocurrió, ¿no? O sea, es como que estamos en foja cero, ¿no? Con el tema de la no violencia en los deportes, que por eso nosotros acá en ADN Deportivo remarcamos la importancia de que la ley Mira, Micaela esté en los clubes, digamos. sí, sin dudas la de Micaela es extremadamente importante.
pero quisiera resaltar que no es que empezamos ayer, ¿no? Por ejemplo, Cienfuegos Pampas existe hace 8 años. O sea, en diferentes momentos, me explico, pero ya hace 8 años que estamos en la cancha. Y como Cienfuegos Pampas hay varias otras, digamos, iniciativas que se organizan de manera diferente, qué sé yo, pero están. ¿Me explico? Entonces es como, porque eso, nosotros, por ejemplo, en el caso de Fernando, aparecimos en muchos medios de comunicación, ¿no? Dimos muchas entrevistas y qué sé yo. Y a veces yo tenía esa sensación cuando nos entrevistaban. Es como si nosotros hubiéramos nacido en el domingo a las 8 de la mañana. Sí. Post asesinato de Fernando. Y no, lo que pasa es que, bueno, de nuevo, nos dan visibilidad como si fuera una excepción. ¿Viste? Como en un caso extraordinario, ahí invitamos a los putos a hablar. ¿No? Entonces, bueno, nada, nosotros también tenemos que repensar la comunicación, bueno, pero sabemos también que la comunicación hegemónica, ¿no? La comunicación dominante, está pensada para responder a los intereses de los dominantes, ¿no? Entonces, sí, igual, a ver, mover estructuras genera, ¿no? Resistencias, pero creo supuesto. que también si lo ves por el lado positivo, es como también una forma de ustedes hacerse ver y empezar a mostrar esos espacios, ¿no? Porque aún así, dentro del rugby hay proyectos súper innovadores que creo que es súper importante remarcar, como esto de Virreyes, que nació de una iniciativa de un grupo de rugby de distintos clubes para extender, digamos, las fronteras de deportes a los barrios menos favorecidos, o en el caso de Espartanos, que es el primer club rugby que nació desde la cárcel y que creo que los All Blacks hasta los han ido a ver y han jugado un partido con ellos. Sí. Digo, las oportunidades... Nuestros amigos, sí. Digo, las oportunidades incluso dentro en un deporte que está marcado, como vos decías, como tan elitista y discriminador, como que va camino a una transformación gigante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, creo que, a ver, estos espacios se construyen, y se construyen en el marco, bueno, perdón, a ver cómo organizo esa respuesta. Tranquilo. Lunes, muy lunes. Sí. Puede pasar. Claro. Nos pasa a todos los programas, no te hagas ningún problema. Nosotros nacimos a 8 años atrás, donde teníamos otra situación, digamos, política en nuestro país, en nuestra región también, ¿no? O sea, digamos que esos momentos históricos dan oportunidad o amplían el terreno de las disputas sociales, ¿no? Y que pero eso, generan un ambiente donde nosotros podemos organizarnos de otra forma. ¿Me explico? Digamos, o los espacios se organizan en momentos como este, o espacios se organizan en momentos como, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro. Sí. En una forma de resistencia. ¿Me explico? Entonces, esos espacios nacen en esos momentos históricos. Y luego luchan para mantenerse y para estar todo el tiempo en deconstrucción. Claramente Cienfuegos Pampas no es lo mismo que era cuando se crió en 2012, ¿me explico? Sí. Nosotros fuimos problematizando, tanto que a principio nosotros éramos un equipo de chicos gays, punto. Después nosotros fuimos a entender qué significaba defender la bandera de la diversidad sexual. Y después fuimos a entender que defender la bandera de la diversidad sexual no era solamente estar en la cancha. Entonces nosotros creamos una escuela de formación en derechos humanos en Cienfuegos Pampas. Para ser jugador de Cienfuegos Pampas, vos tenés que estudiar en nuestra escuela de derechos humanos. Un criterio. Formación. ¿Por qué? Porque nosotros no somos solamente putos, ¿no? Los putos no quitan los fachos, por ejemplo. Entonces,
nosotros pasamos a discutir racismo, xenofobia, clasismo, para entender dónde estábamos parados, de qué lugar hablábamos, ¿no? De qué lugar hablábamos cuando pisamos en la cancha con las medias del orgullo, formados por un equipo, por ejemplo, que son varios migrantes, migrantes de otros países como yo, y migrantes de otras provincias argentinas, ¿no? Donde la mayoría de los compañeros argentinos son de AMBA, ¿no? No son de Capital Federal, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando? O sea, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo organizados en Recoleta, ¿me explico? Claro, claro. Entonces, nada, y ahí vimos que en la cancha no era suficiente, creamos ese espacio de la Escuela de Formación en Derechos Humanos. Y obviamente en ese espacio nos vamos repensando, vamos, ¿no? Eso. O sea, nosotros el hecho de ser gays no nos hace menos machistas, digamos. Tal cual, Entonces tal cual. nosotros, porque nosotros también, siendo varones, aunque varones gays, nosotros también utilizamos del privilegio de ser varón. Tal cual. Y empezamos a problematizar estas cuestiones. Y eso, a ver, ¿y qué tiene que ver con el deporte? Tiene que ver todo con el deporte, porque eso nos hace parar de manera diferente en la cancha, nuestra corporalidad, la forma como expresamos, digamos, nuestra sexualidad, que es más allá de nuestra homosexualidad, ¿no? La expresión de nuestra sexualidad, y qué significa jugar con todos esos conceptos, con todas estas, eso, resignificar, ¿no? Por eso nosotros decimos que nosotros ocupamos la cancha, resistimos a la homolesbotanfobia y transformamos el deporte. Exacto. Transformación. Claro, porque nosotros es eso, nosotros no queremos inclusión. Cuando hablamos de inclusión, nosotros hablamos que alguien que está acá decide cómo, cuándo y quién incluir. Y el que es incluido ya entra en una situación de desigualdad en la cancha. Claro. Cuando nosotros hablamos de transformar, estamos acá, entre todos, con los errores, ¿viste? Con las equivocaciones, con las disputas, con las peleas, pero estamos acá, estamos todos en el mismo horizonte. Y por eso mencionaba antes que te gustaba mucho la palabra transformación y por eso trataba de usar esa terminología porque sé que te gusta hablar de eso. Sé que Agustín Pichot, el ex Puma, colabora mucho, ¿no? Con ustedes con esto de visibilizar los clubes y las acciones que se desarrollan en el marco de la inclusión de las personas lesbianas, gays, transexuales y bi, ¿no? Mira, yo creo que Agustín dio un primer paso en hacer el debate, digamos, por ejemplo, en hacer parte del debate de las personas trans en el mundo del rugby cuando estaba como vicepresidente de la ORRA. Sí. Él de alguna manera también visibilizó situaciones específicas que pasamos en Siervos Pampas, especialmente con la homofobia, y bueno, nos dio el placer de hacer una charla con nosotros en los vivos que estamos haciendo desde nuestra cuenta de Instagram. Si quieren seguirte, Cayo, perdón, porque ya nos queda poquito de @Siervos programa. Pampas, @Siervos Pampas en todas las redes. Perfecto, perfecto. Ustedes suben también talleres, ese. ¿no? Si ustedes suben talleres, también esas cosas, ¿no? Entrevistas, seminarios. Bien. No sé si estamos cortito de tiempo, si alguno de los chicos quiere hacer una última pregunta o si cierro. No sí, quería hacer una, Eli. Cayo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Nacho Genovar aquí. Vos hablas mucho de repensar, te escuchaba mientras hablabas. ¿Cuánto ayudó este contexto, este aislamiento, la tecnología, la virtualidad, para repensar, para plantearse objetivos nuevos? Hola Nacho, un montón. Un montón porque justamente no estamos en cancha. Entonces es un momento donde estamos pensando, repensando nuestro deporte, repensando cómo nos organizamos, repensando cuáles son los espacios que queremos ocupar, ¿no? En qué torneos queremos estar, de qué forma, un montón. La verdad que aumentó una cantidad enorme de seguidores en las cuentas de Siervos Pampas. Nosotros tenemos una visualización, reproducción
de casi 500 reproducciones por vivo que subimos. Eso para nuestro universo, digamos, es muchísimo. Y mucha gente nos escribe. Bueno, hoy en particular, a las 21 horas, tenemos un vivo muy especial, porque vamos a entrevistar a Vittorio Rossi, perdón, que es el primer jugador de alto rendimiento argentino en asumirse gay. Él jugó 3 mundiales en los Pumitas. Y bueno. ¿A qué hora es, Cayo? A las 21. Desde del Instagram de Ciervos Pampas. Bien. @Ciervos Pampas. Perfecto. Y bueno, Bien. eso. Es genial este espacio. O sea, creo que nosotros, los humanos, tenemos esta capacidad de buscar dar la vuelta, ¿no? Y sobrevivir a una situación como esa que estamos viviendo. Tenemos una tecnología que es limitante también desde la lógica capitalista, ¿no? Pero todavía estamos pudiendo utilizarla. Entonces aprovechemos ese momento de esta semana que también hace mucho frío, y esta semana tenemos 4 vivos muy especiales en las cuentas de Ciervos Pampas. Buenísimo, intentaremos ahí seguirlos entonces. Cayo, nada, agradecerte por brindarnos este espacio, nos encantó tenerte, súper productivo la charla, aprendimos un montón, y bueno, a seguir transformando y desconstruyendo. Muchas gracias a ustedes y que tengan una excelente semana. Gracias por la invitación. Gracias a Chao. vos, Cayo. Un abrazo, Cayo. Gracias. Hasta luego. Eli, espectacular columna hemos tenido en el día de hoy. Otra vez una semana más. Será hasta el lunes próximo. Buena semana a vos también. Así será, buena semana para todos, chicos. Chao, Eli. Oli, Beso grande. beso grande. Tremenda columna de Eli Acosta, Cayo Varela aquí, de Ciervos Pampas Rugby Club. La verdad que ha sido fructífero, diría Ariel. El ¿Qué programa, eh? ¿Qué programa metimos para arrancar la semana? Impresionante. Qué arriba quedó el listón para mañana. Invita a reflexionar, así que Sí, bienvenido sí, sí. sea. Teniendo tiempo, estando cada uno en nuestras casas, bienvenido sea el momento para, justamente en este caso, parar la pelota y reflexionar un poco y cuestionarse mucho sobre un montón de temas, de cuestiones como este que acabamos de abordar. Aquí en ADN Deportivo hacemos un corte y ya cerramos el programa de este día lunes.